Hey, ¿cómo están? Yo soy Fer Nava y bueno, pues en esta ocasión les voy a enseñar a hacer unas imágenes de portada para sus páginas de Facebook. Bien, pues antes de enseñarles los siguientes ejemplos, quiero recordarles que sigo grabando videos igual, sigo haciendo tutoriales y todo, no es que haya abandonado el canal, no es que haya cambiado la temática, simplemente quería compartirles algunos recursos antes de continuar con todos estos tutoriales, pero bueno, ya que les he compartido estos recursos, vamos a continuar con los tutoriales. También quiero decirles que a lo mejor voy a empezar a crear menos videos pero de mayor calidad en donde pueda explicarles bien y paso a paso cada una de las cosas. Y bueno, pues espero que les quede claro todo lo que les digo. Si no, recuerden que lo pueden dejar en la caja de comentarios. Y bien, pues este es uno de los ejemplos que vamos a crear. Este es otro, como ven son dos imágenes distintas, son diferentes métodos los que yo utilicé. Y bueno, es bastante abstracta la manera en la que nosotros vamos a crear imágenes de Facebook aquí. Entonces, bueno, más que nada ustedes tienen que desarrollar sus propios diseños. Bien, también quiero decirles que estuve batallando muchísimo con las medidas para poder crear bien unas portadas, y de hecho les voy a dejar la plantilla porque si se dan cuenta hasta estuve buscando aquí en internet varias medidas porque ninguna me encajaba. Tuve que entrar a Facebook y bueno, Facebook incluso me dice que tiene dos medidas para crear estas portadas, aunque en realidad son tres medidas y una es bastante variable. Por eso es que las portadas son muy difíciles de encajar en su mayoría, pero bueno, aquí está una, aquí está el otro ejemplo. Y bueno, vamos a pasar a nuestro documento de Photoshop para enseñarles los ejemplos que yo hice. Este es el primero, esta es una temática de viajes, como ven es todo un editable y aquí lo tengo. Estas portadas únicamente las hice para enseñárselas en lo que sería este tutorial. Recuerden que bueno, si ustedes las quieren descargar me las pueden pedir y se las dejaré en la descripción de lo que es el video. Es bastante largo la verdad si yo me pusiera a enseñarles, entonces simplemente vamos a elegir dos. Esta va a ser una de las que les voy a enseñar a hacer. Y bueno, vamos a pasar con la siguiente, que es esta que también les voy a enseñar a hacer. Esta es más fácil de hacer en su mayoría. Como pueden ver, también tengo todo el editable aquí que terminé el día de hoy. Es un trabajo bastante largo, pero espero que les ayude y les quede un poquito más claro cómo es que nosotros vamos a realizar este tipo de trabajos. Bien, la siguiente portada, que es más sencilla, es esta de aquí. Es una de las que empecé a hacer. La verdad no me gustó mucho, pero bueno, vi algunos estilos por ahí, quise intentar hacer algo parecido, no me gustó, pero bueno, igual estaba probando lo de las medidas. Este es un concepto de moda más o menos, y bueno, es un poco más fácil de hacer para las personas que quieran. Igual lo podrán hacer al finalizar este video. Y bueno, el primer ejemplo es un ejemplo bastante minimalista. De hecho se me había olvidado quitarle las reglas para que los vieran bien. Es bastante minimalista como les digo, pero se ve bien, depende de la temática. No hay un estándar para crear portadas de Facebook. Esto sí varía muchísimo y depende mucho de su imaginación. Yo lo único que les voy a enseñar a hacer es una imagen más, y bueno, les voy a compartir la plantilla para que ustedes puedan adaptar todas estas medidas a lo que serían sus páginas. Entonces bueno, así es como se ve nuestra portada. Y bueno, también quiero enseñarles cómo se vería nuestra portada en el dispositivo móvil, ya que aquí ustedes están viendo cómo se ve en una página web normal de escritorio y pues evidentemente se ve muy bien, pero cómo se verá desde nuestro celular o en un dispositivo móvil. Bien, pues vamos a verlo. Y bueno, pues aquí les voy a estar mostrando las capturas de pantalla de cómo se ve nuestra imagen. También quiero recordarles que bueno, no todos los elementos se van a ver igual. Esto es porque estamos tratando de hacer una plantilla adaptativa, aunque no es adaptativa como tal en lo que serán dispositivos móviles. Simplemente se hace un recorte que bueno, ahorita les voy a enseñar en Photoshop. Y bueno, quería enseñarles estos conceptos antes de empezar con el video para que ustedes los pudieran entender bien a la hora de estar trabajando con su documento de Photoshop. Entonces bueno, ahora sí vamos a empezar el video. Bien, como pueden ver, yo aquí tengo la plantilla. Ustedes ya no van a tener que crear esta plantilla como les había dicho, pero igual se los voy a enseñar para que ustedes entiendan más o menos cómo lo vamos a hacer. Bien, quiero decirles que el tamaño que Facebook nos proporciona para lo que sería nuestra anchura y nuestra altura de nuestro documento o de nuestra imagen de portada son 820 píxeles de anchura por 312 píxeles de altura. En la resolución, yo la verdad lo estuve probando con muchísimas resoluciones, tanto 300, 100, 72. Y bueno, la verdad es que yo no encontré una variación real de calidad. Entonces yo les recomiendo que ustedes lo dejen en 72, porque si no sus imágenes simplemente se harían más pesadas sin que tuviera sentido. Entonces recuerden, si lo van a usar para impresión, ahí sí les recomiendo que sean 300 píxeles por pulgada. Si no, en 72 está bien. Yo ya lo revisé, no hubo variación. Y en lo único en lo que sí cambia, y esto no depende ya de nosotros, es que Facebook tiene una muy mala optimización en sus plataformas móviles. Ustedes pueden ver una imagen de muy mala
calidad ahí y entrar al navegador, y en el navegador la van a ver con una buena calidad. Entonces esa compresión que hace la aplicación es muy mala, eso ya les digo no depende de nosotros, y se los estoy mostrando en la captura del inicio donde les mostré esta imagen móvil que bueno, la verdad se ve de muy buena calidad. Entonces esto ya no depende de nosotros, depende 100% de Facebook, pero bueno, no hay nada quizá que nosotros podamos hacer ahí, salvo abrir la imagen, ahí sí la veríamos bien con toda la calidad. Pero bueno, vamos a crear nuestro documento. Y bueno, ahora estas medidas que yo tengo por defecto, yo no las empecé a trabajar así. ¿Por qué? Bueno, porque cuando yo pasaba mis textos de aquí a esta plantilla, lo que hacía Facebook es comprimir demasiado mis textos y mis imágenes, tanto que cuando yo las veía, ya sea en el navegador o en el celular, lo que hacía era pixelar todas las imágenes. Entonces, lo que yo hice aquí fue irme a esta parte de imagen, fue venir a esta parte de tamaño de imagen, y bueno, aquí después tuve que remuestrear mi imagen a una anchura y a una altura del 200%. Es decir, esta imagen que yo tengo al inicio la multipliqué por 2 para que tuviera un buen tamaño. Entonces así es como queda mi documento, y este documento es el que yo estoy trabajando aquí, ¿de acuerdo? Bien, después de esto yo lo que hice fue empezar a buscar el patrón de recorte que se hace en un dispositivo móvil y en la computadora. En la computadora les quiero decir que se ocupa todo el espacio que nosotros tenemos aquí, y esto se los voy a explicar con este pequeño pincel. Bien, todo este espacio se ve en la computadora, todo este cuadro que nosotros vemos aquí, esto incluyendo estas montañas de aquí atrás, esta parte de esta isla de acá. Y bueno, en el dispositivo móvil lo único que se va a ver es esto que está entre estas reglas. Como pueden ver, se hace el recorte por acá, también esta parte. Entonces aquí sí les recomiendo que tengan cuidado, por eso yo se los dividí aquí, ya está en las reglas. Todo lo que esté adentro de estas reglas de acá se va a ver en ambos dispositivos, y lo que esté afuera solamente se va a ver en dispositivos web. Bien, ahora sí, vamos a empezar con nuestros diseños. Como les digo, les voy a empezar a enseñar cada uno de más fácil al más difícil, que bueno, simplemente como les digo, voy a trabajar estos dos. Estos la verdad es que no tienen mucho chiste, entonces estos no los vamos a estar trabajando en este video. Bien, pues vamos a empezar con este diseño que es el más fácil. Y bueno, lo que vamos a hacer realmente es crear un fondo de color blanco y lo vamos a poner en nuestra capa base. Esta capa, como les digo, la vamos a poner acá y le vamos a poner un nombre de background. Entonces esta la vamos a manejar así. Bien, lo siguiente que yo hice fue empezar a hacer las otras capas que yo voy a utilizar en esta parte de acá. Para estas capas yo utilicé un rectángulo, es decir, lo que hice fue seleccionarlo. A continuación fue cambiarle el color y empezar a hacer el trazo de lo que sería mi rectángulo. Entonces, bueno, lo único que yo hice fue hacerlo más o menos así, que tratar de que encajara entre mis reglas. Y bueno, después de esto, lo único que hice fue arrastrarlo un poco más hacia la izquierda. Bien, así quedaría mi primer rectángulo, más o menos así. Ustedes lo pueden hacer más largo, incluso no tiene que ser tal cual. Entonces lo podemos ordenar aquí a la mitad de mi documento y bueno, queda así. Ahora lo que yo hice fue duplicar este rectángulo con control J, y bueno, así me van a quedar dos elementos del mismo tamaño, si se dan cuenta. Entonces bueno, uno me queda aquí y otro me queda de este lado. Bien, ahora lo que yo hice fue sesgar estos dos rectángulos para que tuvieran ese efecto de que están ladeados. Entonces yo lo hice así. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, seleccionamos los dos rectángulos primero aquí, uno con control, y bueno, al otro también le voy a dar control mientras estoy dándole un clic, y bueno, después le vamos a dar aquí control T, y bueno, así se van a dar cuenta que nos aparece esta selección de todos nuestros elementos. Voy a ocultar las reglas para que vean qué está pasando, porque si no son muchos elementos los que estamos seleccionando y a lo mejor se confunden. Y bueno, queda más o menos así nuestra selección. Bien, ahora lo que vamos a hacer para sesgar estos elementos es darle control y bueno, los vamos a ladear. Si se dan cuenta, acá se están sesgando pero de forma libre, entonces van a perder demasiada proporción, y por esto es que nosotros también vamos a presionar la tecla de Shift. Entonces así, si se dan cuenta, aunque yo mueva el mouse en todas direcciones, solamente se va a sesgar de izquierda a derecha. Bien, ahora nos falta presionar una tecla más, y es la tecla de Alt, para que nuestros elementos vayan sesgándose en ambas direcciones, no solamente hacia la derecha o hacia algún lugar que nosotros estemos haciendo, y no solo del lado superior, sino de ambos lados. Entonces presionamos estas tres teclas, Control, Shift, Alt, y luego seleccionamos este nodo de acá, y bueno, con esto vamos a tener nuestros elementos sesgados. Bien, yo no quiero
sesgarlos tanto, así me parece la verdad que se ven muy bien. Y bueno, después de esto simplemente los voy a pasar a separar. Bien, el primer elemento que yo voy a empezar a separar va a ser este de aquí, y entonces lo voy a pasar hacia lo que sería mi izquierda. Bien, no es necesario que separemos los dos como les había dicho, simplemente debemos seleccionar los dos, y bueno, después de esto podemos hacer visible nuestras reglas y tratar de acomodarlos lo más al centro que nosotros queramos. Bien, quedarían más o menos así, y bueno, aquí sí me gustaría acercarlos un poquito, quizá los separé demasiado y ahorita les voy a explicar por qué. Bien, cuando yo los seleccione ambos y los vuelva a centrar van a quedar así. Y bueno, este elemento que está acá nosotros lo vamos a utilizar como una máscara de capa para que acá haya una imagen. Creo que era la imagen de una chica, es la imagen que está de este lado, si se dan cuenta. Esta parte de la chica, es decir, se va a ver así nuestra portada más o menos. Esta parte de la chica se va a ver, y esta parte de lo que sería este animal. Aquí no se van a ver las maletas, pero sí se va a ver el flamingo. Aquí también necesito moverlo para que se vea mejor, pero bueno, va a quedar así. Entonces es por eso que nosotros queremos centrarlo un poquito más para darle un mayor protagonismo. Si no, imagínense, se vería todo recortado acá y no nos serviría para nada, o sea, se vería muy mal. Entonces, bueno, ya después de haber acomodado lo que serían estas imágenes, lo que yo voy a hacer es seleccionar todos mis elementos y darle control G para crear un grupo para ir ordenando nuestro diseño, ¿de acuerdo? Entonces, después vamos a agregar lo que serían las imágenes. Bien, yo tengo los recursos por acá, más o menos. Acá tengo estos recursos. Este es uno de los recursos que viene de fondo. Entonces de una vez lo voy a arrastrar hacia este elemento, y bueno, aquí simplemente lo voy a cambiar de tamaño de una vez para que no se me vaya perdiendo y de una vez no vaya perdiendo calidad ni nada por el estilo. Entonces bueno, lo voy a dejar aquí más o menos así, y después voy a seleccionar al otro personaje. El personaje que yo utilicé para este tutorial es este personaje de acá, es esta modelo de acá. Igual la voy a arrastrar, a lo mejor la podemos dejar del mismo tamaño, y si se dan cuenta mi modelo está volteando de este lado. Bien, si yo la dejara así, si se dan cuenta, si yo trato de ordenar mi imagen de esta forma, lo que yo voy a hacer es arrastrar mis dos elementos hacia esta parte de acá donde están mis rectángulos. Bien, entonces lo que yo voy a hacer más grandes estas capas para que ustedes puedan ver lo que está pasando. Bien, este es el rectángulo de lo que sería la izquierda, ¿de acuerdo? Este de acá va a tener esta imagen de acá. Entonces lo que voy a hacer es pasar la imagen de la chica arriba de este rectángulo. Entonces queda así. Bien, lo que voy a hacer ahora es darle clic derecho a la imagen de la chica y crear una máscara de recorte. Así nos quedaría. Bien, ahora voy a pasar a hacer lo mismo con lo que sería este flamingo, y bueno, ya que está arriba le voy a dar crear máscara de recorte. Bien, así quedaría nuestra imagen por el momento. Lo que les comentaba es este pequeño error. Si yo dejo así la imagen de la chica, es decir, empezaría nuestra imagen de Facebook más o menos así. Me gusta, pero tendríamos que darle más protagonismo a la chica. Entonces, si nosotros quisiéramos hacer eso y se viera más completa, por ejemplo, la fotografía, tendríamos que arrimarla un poco más a lo que sería nuestra derecha, ¿de acuerdo? Entonces, si nosotros hacemos eso y la dejamos así, se vería bastante bien, pero adivinen qué, estamos perdiendo uno, esta parte de acá, que ya quedaría de color negro, y dos, que bueno, la rueda que nosotros tenemos aquí, pues igual se perdería totalmente. Entonces, yo no quiero que pase esto porque acá le estamos quitando el protagonismo a esto que sería la rueda de acá. Entonces por eso es que nosotros vamos a tener que hacer lo siguiente. Vamos a seleccionar la foto de la chica nuevamente con control T, le vamos a dar un clic derecho y le vamos a dar aquí en voltear horizontalmente. Bien, de esta manera nosotros podemos poner aquí a la chica de este lado. Si se dan cuenta, cuando nuestra imagen empiece así, incluso lo podemos levantar un poco más hacia arriba, más o menos así, yo creo que quedaría bien. Y bueno, nuestra imagen quedaría así, así es como empezaría nuestra imagen en nuestra portada. Entonces se ve bien, se ve bastante completa la imagen, y bien, si se dan cuenta aquí se ve bien, se da a entender que bueno, son artículos de viaje, de playa, todo eso. Entonces se entiende lo que es nuestra imagen. Y bueno, si nosotros pasamos al otro lado, que sería este lado que se vería en nuestra computadora, bien, esto le da bastante protagonismo a este sitio, lo cual hace que se vea muy bien. Entonces incluso podemos empujar un poquito más nuestra imagen hacia la izquierda, y bueno, así queda un poquito más centrada. A mí me gusta cómo se ve, y bueno, queda
así. Bien, ahora vamos a corregir el siguiente lado, que también es muy importante. Bien, si se dan cuenta, este elemento se ve muy bien aquí en nuestra versión móvil, en esta parte de acá, pero esta parte de acá ya cambia de color, lo cual hace que nuestro diseño empiece a perder un poco de lo que nosotros queremos lograr, porque entonces aquí, en lugar de haber dos colores, habría dos colores y un tercer color aquí en esta parte, que la verdad nosotros no necesitamos y simplemente haría que se viera más confusa nuestra imagen. Entonces, bien, podemos hacer varias cosas. Una es empezar a arrastrar esta imagen de lo que sería el flamingo y la maleta con la planta y el sombrero hacia esta parte de acá. Pero bien, si yo lo hago así, lo que pasa es que esta parte de nuestra versión móvil se cortaría. ¿Cómo se cortaría? Bueno, les voy a enseñar. Quedaría más o menos así, de este lado. Entonces aquí no se ve bien porque nuestra imagen queda totalmente recortada. Entonces, bueno, lo que yo les recomiendo en esta parte es que tengamos que arrimar nuestra imagen un poquito más a la izquierda, así para que quede de un lado el flamingo y del otro lado la maleta. Así se ve perfecta nuestra imagen, creo. Y bueno, lo que tenemos que hacer a continuación es pasar a tapar esta zona de acá y pasar a tapar esta zona de acá para que no se vea incompleta. Bien, vamos a dejarla así y vamos a proceder. Y bueno, ¿cómo vamos a completar las partes de nuestra imagen que nos faltan? Bien, la primera herramienta que nosotros vamos a utilizar para solucionarlo es esta parte que se llama herramienta tampón de clonar, y bueno, la vamos a seleccionar. Después de esto, lo que vamos a hacer es rasterizar nuestra capa de acá porque no nos deja hacer cambios. Entonces lo que debemos hacer es darle clic derecho aquí y rasterizar capa, tomar una muestra del color que nosotros queremos clonar. Esto lo vamos a hacer con la tecla de Alt presionada y después vamos a dibujar en esta parte. Y bueno, con esto ya habremos solucionado este que es el pedacito que nos falta. Entonces ahora esto mismo lo vamos a reproducir en este lado de la derecha. Bien, vamos a hacerlo nuevamente. Vamos a tomar primero una muestra del color que nosotros queremos clonar. Para esto presionamos la tecla de Alt y nos va a salir este selector. Le damos un clic y bueno, ahora sí podemos empezar a pintar en esta parte que sería el color que nos falta. Esto lo vamos a tener que repetir en toda la parte de nuestra imagen que nosotros queremos completar con el mismo color que tenemos acá. Y bueno, también hay otra forma en la que nosotros podemos completar este color. Como es un color uniforme, lo que podemos hacer es seleccionar un pincel y luego crear una nueva capa. Después de esto, esta capa nuevamente la hacemos como una capa de recorte y bueno, después de haber seleccionado el color, como les había dicho, empezar a pintar. Este pincel, bueno, tendría un circular difuso más o menos así, y ya lo único que tendría que hacer es ir tratando de clonar los mismos colores que se están utilizando en la parte que viene en su izquierda. Entonces, bien, esta parte la completaríamos con este color, esta también de acá, y bueno, así simplemente para que no se vea tan de golpe o el cambio muy grande, a lo mejor podemos poner una mancha aquí. Entonces con esto ya habremos completado el color de nuestra derecha. Bien, es muy fácil, como les digo, en esta ocasión porque estamos utilizando un color bastante uniforme, no hay texturas ni nada por el estilo, y bueno, queda así. Bien, lo siguiente que vamos a hacer ahora es empezar a cambiar lo que sería nuestro fondo. Este fondo de acá, me acuerdo que lo había dejado en blanco, pero se me hace que lo voy a cambiar un poco más grisáceo, muy poquito, simplemente para que no se vea el tono tan blanco, es decir, que se vea como si tuviera una textura más o menos así, un poquito gris, y esto para que también nuestros colores se vean mejores. Bien, lo que voy a hacer ahora es empezar a poner lo que es el texto inicial. Este texto, bueno, es un texto que dice 70%, y bueno, este texto venía, recuerdo que en un color naranja. Lo voy a seleccionar más o menos por acá. Y bueno, creo que quedaría bien un naranja de este tono. Bien, después de esto lo que voy a hacer es pasar esta capa de texto hasta arriba de todas mis capas. Y bien, a este texto yo le voy a cambiar algunas características. Bien, lo primero es que este texto lo voy a hacer más grande. Tiene 20 puntos y creo que es muy pequeño. Entonces lo voy a poner más o menos de 100. Incluso lo voy a hacer más grande ahorita, pero primero le quiero quitar el espaciado en esta parte de acá. Ahora sí, ya que está nuestro texto así, voy a cambiarle la fuente también. Para esta fuente del texto yo voy a utilizar la fuente de Montserrat, pero voy a utilizar la versión Bold. Y bien, después de esto la voy a seleccionar, la voy a tratar de alinear lo más posible. Y bueno, acá la voy a hacer más grande así, presionando la tecla de Alt y arrastrando uno de los selectores de aquí. Y bueno, simplemente, como les digo, con la tecla de Alt presionada para que crezca de manera proporcional y no lo haga de forma libre. Bien, queda más o menos así. Incluso creo que el espaciado es muy grande, entonces lo que voy a hacer es restarle un poco aquí en el tracking de mis elementos del texto y bueno, queda así, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, ustedes lo pueden hacer más grande o más pequeño según como les guste y bueno, queda listo este texto de acá. Bien, para el siguiente texto yo voy a crear una nueva capa de texto por acá con mi herramienta de texto y bueno, vamos a ponerle compra, algo así como compra en línea y obtén
hasta, y bueno, es un texto bastante largo, entonces lo que yo voy a hacer primero es cambiarle el color, más o menos así a un gris, no quiero un negro como tal, y bueno, aquí le voy a poner en un punto más o menos 20, entonces quedaría así nuestro texto pequeñito, si se dan cuenta. Como les digo, esta fuente la vamos a cambiar. Para esta fuente yo creo que voy a utilizar la fuente de Gotham, entonces en su versión Bold más o menos queda así, creo que se ve bastante bien, incluso le quitaría un poco más de negro para que nuestra fuente se viera un poco más grisácea, creo que así se ve bastante bien, y le voy a dar aquí en Control Enter para que bueno, cambie nuestra forma y quede así. Y bien, aquí voy a elegir una nueva capa de texto y voy a poner en todos los artículos. Y la fuente la voy a cambiar, se me hace que también voy a elegir una fuente de Gotham, pero en esta ocasión voy a cambiarle el tipo de la fuente, entonces le voy a poner un Gotham Black. Se me hace que es un Gotham Black regular, aquí está, y bueno, quedaría así. Aquí creo que el tracking lo está teniendo mucho, entonces lo único que yo haría es reducirlo a un menos 30 y bueno, creo que queda así. Después de esto lo único que tengo que hacer es acomodar lo que es la fuente para que quede mejor. Incluso creo que está muy pequeña, por lo que puedo hacerla más grande para que abarque más tamaño de lo que sería la fuente o el texto de arriba, que es el 70%, entonces creo que queda bien así. Simplemente lo voy a bajar un poquito. Y bueno, para la siguiente fuente de acá, que es nuestro sitio web, voy a poner el mío, entonces voy a poner www.fernava.com y bueno, aquí en el tracking, ahora sí voy a ocupar un tracking bastante grande, más o menos en unos 200, y bueno, aquí voy a utilizar otra fuente, voy a regresar a la fuente de Montserrat, y bueno, a mí me gusta manejar fuentes pequeñas para lo de los sitios web, porque no me parece que en este diseño sea muy importante, debido a que es una imagen de portada, simplemente, pero bueno, igual ustedes la pueden ir modificando como quieran. Yo a lo mejor le dejaría una fuente pequeñita, simplemente de 15 puntos para que no se vea muy saturado lo que sería mi diseño. Y bueno, con esto ya casi lo tenemos. Lo único que falta es que nosotros pongamos una sombra. Y bueno, la sombra la vamos a poner en esta parte de acá. Si se acuerdan, acá tenemos estas figuras que son estos rectángulos que ya habíamos sesgado anteriormente. Y bueno, a estos rectángulos lo que vamos a hacer es darles un doble clic y con esto nos van a abrir los estilos de las capas. Después vamos a seleccionar una sombra y bueno, yo ya tengo una sombra aquí por defecto seleccionada. Lo único que tengo que hacer es cambiarle el ángulo a 180 grados en esta parte de acá para que quede totalmente horizontal y bueno, quedaría así. Ya ustedes tendrían que ir cambiando aquí la opacidad de lo que sería su sombra. A mí me gusta cómo queda más o menos así en unos 34. Esta es la configuración que yo tengo, no tienen que usar la misma evidentemente si quieren, pero bueno, así es como a mí me funciona. Este mismo efecto lo voy a copiar, aquí le doy clic derecho, copiar estilo de capa, me vengo a este que sería el siguiente rectángulo y aquí le doy clic derecho y le doy en pegar. Bien, ahora le doy doble clic y lo único que vamos a cambiar es este que sería el ángulo, le damos en 0 y bien, quedaría así mi sombra. Se ven bastante bien estos diseños, como les digo, es muy fácil de hacer, simplemente lo que hice fue buscar imágenes que concordaran en internet para lo que yo quería demostrar y bueno, creo que lo logramos en esta parte. Bien, ahora vamos al siguiente ejemplo, que es el ejemplo un poco más complejo. Voy a tratar de hacerlo un poquito más ameno porque son casi las mismas técnicas que utilizamos aquí, máscaras de capa y bueno, la cuestión de textos y eso ya ustedes lo podrán ir variando como ustedes quieran. Entonces bueno, este es nuestro primer ejemplo, ya podemos borrar esta imagen de acá abajo que había creado anteriormente y bueno, nos queda así. Este ejemplo, como les digo, es el más complejo porque aquí tenemos a una modelo que tuvimos que recortar. Recuerden que yo ya les hice un tutorial acerca de recortes y bueno, aquí les enseño la manera en la que ustedes pueden recortar una imagen de manera fácil y bueno, quedaría así. Lo que yo voy a hacer va a ser empezar en esta ocasión arrastrando todos mis elementos y voy a crear un fondo blanco en lo que sería esta imagen. Entonces bueno, a este sí lo voy a poner totalmente blanco y bueno, vamos a dejarlo así. Ahora, los elementos que yo utilicé para este diseño son esta modelo de acá que teníamos en esta parte, que bueno, fue la modelo que utilizamos para este diseño. Esta modelo la voy a hacer más grande, más o menos así, creo que queda bien. Incluso la puedo hacer un poco más grande para que no se vea el factor de recorte de su pierna, creo que se ve bien así. Y bueno, esta es la imagen que, como les digo, nosotros vamos a tener que recortar. Bien, los siguientes elementos que yo tomé están acá. Estos son estos paisajes de acá, estas dos imágenes. Lo que voy a hacer es arrastrarlas a lo que sería mi documento de Photoshop. Las voy a hacer más grandes por si en el futuro necesito recortarlas un poco. Bueno, las voy a dejar por acá. Les
voy a quitar la visibilidad a estas imágenes y bueno, voy a empezar con lo que sería el recorte de esta chica y bueno, al terminar este recorte continuaremos. Bueno, pues ya quedó listo aquí mi recorte, como pueden ver, así quedaría mi imagen y bueno, se me había olvidado arrastrar algunos otros elementos a mi composición y bueno, vamos a hacerlo. Estos elementos van a ser los que nos van a ayudar a hacer estos recortes que habían visto en esta parte de acá, que son como unas pequeñas nubes o unos pequeños pincelajes que ven, donde nosotros ponemos una máscara. Antes es crear un grupo para todos estos elementos. Este grupo se va a llamar diseño 2 y bueno, va a quedar acá. Ya les cambié el nombre y los ordené para que no se vayan confundiendo aquí en mis elementos y bueno, vamos a dejarlo así. Ahora lo que vamos a hacer, como les había dicho, es empezar a arrastrar los elementos que tenemos en esta parte de acá y bueno, son este elemento de acá que estaba como una nube de color amarillo y es lo que nos va a ayudar a lograr nuestro efecto. Ahora mismo se ve mal porque de hecho esta imagen es solamente un demo que yo encontré en internet, pero que nos va a ayudar muchísimo. Bien, primero voy a enseñarles cómo creé los fondos. Entonces lo que yo voy a hacer es ponerle la visibilidad a mi diseño. El diseño número 1 es este que va a ir al lado derecho, que es donde está la barca pequeña en una playa. Lo primero es seleccionar este diseño, lo vamos a acomodar más o menos por acá y luego vamos a pasarlo debajo de lo que sería este elemento amarillo. Estos ustedes los pueden encontrar en internet, yo los encontré en Google como elementos PNG de lo que sería una acuarela. Es, como les digo, pasar este elemento hacia abajo de mi imagen. Después a mi imagen le voy a dar un clic derecho y le voy a dar crear máscara de recorte. Esto va a hacer que mi imagen únicamente sea visible en los límites que tiene esta figura de acá, en la figura amarilla que les había enseñado. Como tiene esta figura varios tonos y cambios de opacidad, es por eso que se ve así con estos pequeños toques, de que se ve un poco más visible en algunos lados como acá y tiene menos opacidad en algunas extremidades. Entonces este efecto se ve bastante padre, a mí me gusta mucho y lo que yo hice fue rotar un poco la figura. Ustedes ya pueden ir encontrando el lugar que a ustedes les guste, simplemente porque yo creo que lo interesante de este efecto es que se vea tal cual las imperfecciones que tiene esta figura, es decir, en una parte se vea transparente, en otra parte se vuelve a ver visible. Entonces es por eso que yo jugué mucho con esta figura. Como les digo, ya les recomiendo que ustedes encuentren el punto ideal. Hay muchísimas figuras que ustedes pueden utilizar para lograr este efecto y bueno, queda así. Ahora, si yo hago visible la capa de la chica, si se dan cuenta, está por detrás de lo que sería este recorte que hicimos con nuestra acuarela, por lo que yo voy a arrastrarla hacia la parte de adelante para que se vea que nuestra chica está por delante de lo que sería este efecto. Esto nos va a permitir, entre otras cosas, que nosotros podamos cambiar la posición de estos elementos y ver cómo se ven con respecto a la chica. Entonces bueno, yo creo que se ve bastante padre aquí. Incluso esta acuarela la podemos cambiar un poco más hacia arriba y arrastrarla un poco más hacia esta parte de atrás de ella para que se siga viendo que es parte de acá atrás. Bien, entonces le voy a dar aquí un enter después de posicionarla donde yo quiero. Incluso la puedo mover un poco más a lo que sería la derecha para que no se pierda mucho la figura y bueno, creo que queda así me gusta a mí como se ve. Y bien, lo siguiente que vamos a hacer es pasar a aplicar el mismo efecto pero con la siguiente imagen, que bueno, es esta imagen de acá, que quizá ustedes no se habían dado cuenta al 100% de que la estábamos utilizando. Lo que yo voy a hacer es rescalarla más o menos a esta parte de acá y después de rescalarla lo que voy a hacer es un duplicado de este elemento amarillo que nosotros estábamos utilizando aquí. Este elemento amarillo, cuando yo lo mueva en la parte de hasta arriba, en esta parte se vuelve a ser visible. Entonces lo que yo voy a hacer nuevamente es lo mismo, lo arrastro hacia la parte de la izquierda, después acomodo mi imagen adelante del elemento, le doy clic derecho y creo una máscara de recorte. Bien, aquí no se ve bien porque mi imagen está en este límite, es decir, todo lo que está que no es mi imagen se sigue viendo. Entonces lo que yo debo de hacer es cambiar lo que sería el tamaño de mi elemento amarillo. Entonces lo voy a cambiar, si se dan cuenta, así vuelve a estar bien. Y bueno, voy a rotarlo un poquito para que se vea algo así como una pequeña postal en esta parte, cuidando no pasarme de estos límites de arriba. Bien, queda así nuestra imagen y bueno, lo que yo voy a hacer a continuación es empezarle a restar opacidad a lo que sería mi nube amarilla. Cuando yo hago eso, me permite que controle tal cual la opacidad de todos los elementos que están en esta máscara de capa, tanto del elemento amarillo como de la imagen que nosotros tenemos acá. Recuerden que la imagen que está arriba únicamente va a ser visible en los límites de nuestra imagen de abajo. En esta ocasión es esta nube amarilla. Entonces, si mi nube amarilla no es visible, evidentemente mi imagen no
no se va a ver, quedaría así. Pero si mi nube es 100% visible, mi imagen tratará de hacerlo con respecto a esa imagen. Entonces, bueno, espero que le hayan entendido a esta parte. Con esto es que yo hice los mismos elementos de atrás, recuerden, los rectángulos de esta parte de acá. Los hice siguiendo este mismo principio. Esta imagen únicamente es visible en los límites de esta imagen. Si no fuera visible esta forma que nosotros tenemos en esta parte de acá, pues evidentemente mi imagen tampoco lo sería. Entonces, bueno, así quedaría esta parte. Y bueno, lo único que nos falta aquí es cambiar lo que sería la opacidad nuevamente. Y bueno, después de esto lo que debemos hacer es empezar a agregar los textos que van a ir acá. Está en JPG, no está en PNG. Y bueno, lo que yo voy a hacer a continuación es recortar todo lo que tenga elementos blancos, que es lo que yo no quiero en mi logo. Y bueno, lo demás quedaría así. Evidentemente no va a quedar en buena calidad porque es un logo que yo descargué de internet simplemente como ejemplo para este video. Y bueno, van a quedar así. Ahora voy a cambiar el color de este logo porque yo quiero que sea de un color morado. Más o menos así creo que se ve bien. Y bueno, le voy a poner una leyenda aquí adelante. Esta leyenda va a tener un texto que dice mi viaje. Y bueno, pues aquí lo voy a acomodar un poco más a la derecha. Voy a cambiar lo que sería el tipo de la fuente que tenemos aquí para mi logo. Creo que voy a utilizar esta fuente que se llama Gotham Black nuevamente. Le voy a quitar el espaciado y lo voy a hacer más grande. Bien, después de hacerlo más grande, lo que voy a hacer es modificar lo que sería en sus colores. El primer color que yo voy a cambiar acá es este color morado. Voy a seleccionar el color que le puse a lo que es el avión, aunque sí es verdad que me gustaría tener un color un poco más oscuro para el mismo. Entonces creo que lo voy a dejar así. Y bueno, después de esto lo que voy a hacer es cambiar el color de la palabra mi. Para esto voy a seleccionar un color amarillo, no tan amarillo, más bien un amarillo tirándole a un naranja, más o menos así, porque creo que no contrasta mucho con lo que sería el fondo. Entonces eso es algo que no me gusta, pero de igual forma lo podemos utilizar así. Entonces queda de esta forma. Bien, lo que vamos a hacer a continuación es crear este botón en esta parte de acá, que es uno también de los elementos importantes. Estos dos elementos los voy a agrupar y les voy a poner el nombre de logo. Quedarían así. Y bueno, ahora sí vamos a pasar con el botón de acá abajo. Para el botón yo elegí un rectángulo, pero un rectángulo redondeado. Si se dan cuenta, cuando yo hago el trazo en esta parte de acá, ya me queda mi rectángulo de esta forma y ya lo único que tengo que hacer es cambiarle el color. De hecho, este color yo lo puedo seleccionar con el mismo color que estoy utilizando para la palabra mi y así respetar la misma tonalidad. Y bueno, queda así. Y este rectángulo lo único que voy a hacer es hacerlo un poco más grande. Bien, hay algunas cositas que a mí no me gustaban de esta parte y se las tengo que contar para que ustedes también tengan cuidado con estos elementos. Este botón se ve muy bien acá, incluso lo podemos hacer más grande en esta parte, pero lo que no me gustaba es que chocaba con el barco, y el barco la verdad es que es un elemento que a mí me gustaba mucho de esta imagen. Entonces lo que hice fue empezar a mover un poco más el barco del lugar y mi imagen también, para que bueno, se vea más o menos así y no intervenga un elemento con otro. Entonces creo que se ve bien así, entonces decidí mover un poco mi imagen en esta parte y dejarla de esta forma. Ahora, con respecto a la parte de los textos, vamos a empezar a agregar el texto que va a ir en nuestro botón. Para estos textos yo utilicé dos capas de texto, uno que es el que dice 500, no es un porcentaje, es el signo de pesos, más o menos queda así. Y bueno, voy a hacer más grande este elemento y bueno, este elemento lo voy a arrastrar hacia adentro de lo que sería mi figura, pero en la parte de hasta arriba para que sea visible. Bien, queda más o menos así este elemento, se ve padre acá, me gusta cómo se ve esta fuente. Y bueno, lo siguiente es crear la siguiente capa de texto que decía reserva ahora. Y acá la siguiente línea que decía por persona. Mis textos se están encimando porque en esta parte de carácter tiene un espaciado que no es automático, entonces acá lo tengo que cambiar a automático. Y bueno, después voy a cambiar el tamaño de lo que serían mis textos, entonces quedarían más o menos acá. Los tengo que arrastrar un poco abajo. Y bien, acá tengo dos opciones, una es hacer más grande mi rectángulo o más pequeños mis textos, entonces voy a optar por hacer un poco de las dos. En esta parte de acá el rectángulo lo voy a empezar a arrastrar hacia esta parte con la tecla de Shift para que se haga más grande de manera proporcional. Y bueno, después de esto voy a seleccionar los dos textos y los voy a hacer más pequeños, incluso los voy a poner creo que en unos 15 puntos, se ven bien. Entonces los voy a arrastrar un poco más a lo que sería mi izquierda. Bien, aquí voy a tratar de dejarles menos espacio y también tengo que mover el elemento que dice 500 para que quede lo más cercano posible a lo que deseo. Y bien, aquí la fuente, si se dan cuenta, esta fuente de Gotham Black está bien para esta, pero
pero no para la fuente de abajo porque yo la quiero más pequeña. Entonces lo que voy a hacer es buscar una fuente de la misma familia que es Gotham, pero bueno, voy a seleccionar a lo mejor esta que se llama Gotham Bold. Ahora esta fuente la voy a hacer más pequeña, incluso le puedo poner unos 10 puntos y bueno, se ve bien, pero creo que incluso me pasé de pequeña, entonces le voy a dejar 11 puntos, más o menos así, creo que se ve bien. Y bueno, simplemente voy a acomodar mis textos en esta parte. Había un elemento más que yo le había puesto, entonces tengo que arrastrar un poco más hacia lo que sería a mi izquierda todos los elementos, tanto el texto en esta parte de acá como el valor de los 500. Y bueno, aquí en medio lo que yo hice fue poner una línea como un pequeño separador. Esta línea yo la puse de color negro de igual forma, creo que este color no es negro, pero bueno, igual me va a servir, más o menos así quedaba. Y bueno, después voy a cambiar lo que sería el tamaño con la tecla de Shift para que se haga más o menos así. Bien, ahora como separador puede quedar bien acá en medio, queda así, creo que está muy grande, entonces tenemos que cambiarle también el tamaño un poco más acá. Y bueno, después de las modificaciones quedaría así. Me gusta en esta ocasión cómo se ve este botón. Está más grande evidentemente de lo que lo habíamos hecho anteriormente. Creo que está más o menos así. Incluso el color es diferente, pero el color me gusta también. Y bueno, ahora sí vamos a pasar a lo que serían los últimos elementos de texto que van en esta parte de la izquierda. Bien, lo primero es esta parte de aquí que decía un texto más o menos así: empieza a vivir. Y bueno, esta fuente yo la tenía en un color morado. Una de dos, ustedes pueden seleccionar este mismo color de acá que teníamos seleccionado, o podemos poner un color morado un poquito más oscuro. Y bueno, aquí vamos a seleccionar la fuente que se llama Lemon Brush. Bien, aquí la tengo ya y lo único que haría a lo mejor es hacerla más grande para que sea más legible, debido a que es una fuente un poco difícil de leer. Y bueno, en el tracking sí lo regresaría al 0% para que las letras estén bien separadas y se entienda aún más, porque si tiene un tracking más pequeño, la verdad es que no se alcanzaría a ver mucho. Y bueno, queda nuestro texto principal así. Bien, para la siguiente fuente yo lo que hice fue escribir otra frase. Esta, bueno, yo la utilicé con dos fuentes diferentes, entonces voy a poner primero la fuente de Mont en esta parte de acá. Y bueno, voy a pegar este texto tal cual. Y bueno, les voy a enseñar la configuración que yo tenía para el mismo. Bien, lo primero es hacerlo un poco más grande para que tenga un tamaño considerable con respecto al texto de arriba. Y bueno, queda así más o menos. Aquí quiero decirles algo, y es que también tienen que tener un poco de espaciado en esta parte y consideración con la parte del diseño, porque si ustedes pegaran este texto en esta parte de acá, bueno, no se vería bien cuando ustedes lo estén visualizando en móvil. Es recomendable que le dejen un espacio y bueno, el espacio quedaría más o menos así. Bien, ahora voy a seleccionar estos dos textos y los voy a arrastrar un poco a la izquierda, más o menos así. Y bueno, esta fuente de acá, como les digo, yo utilicé dos fuentes. Una que es esta fuente de acá que se llama Montserrat en su versión Extra Bold, y la siguiente fuente que es esta pequeña de acá. Esta es la fuente de Mont en su versión regular. Entonces esa es la diferencia. Aquí tienen los tamaños por si quieren verla. Y bueno, queda así nuestra fuente. Incluso creo que la podemos hacer un poco más para abajo, creo que se ve bien. Y bueno, lo último que yo hice fue arrastrar un cuadro de texto en esta parte de acá. Entonces lo único que yo hice es que con la herramienta de texto seleccionada simplemente tengo que arrastrar aquí un texto. Y bueno, aquí voy a pegar este texto que había puesto en esta parte. Este texto, la única diferencia es que tenía 15 puntos de tamaño y bueno, es como un pequeño subtítulo que nosotros habíamos puesto aquí acerca del servicio que estamos ofreciendo en esta parte de lo que son los viajes, y únicamente tengo que arrastrar un poco más lo que sería el tamaño, incluso en esta parte de acá y en esta parte de acá, para poder ir modificando lo que sería la ubicación para que coincida con los textos que están en la parte de la izquierda. Bien, quedarían así. Ahora vamos a seleccionar todas las fuentes, esta de acá y esta de acá, y vamos a tratar de centrarlas un poquito más hacia abajo, porque bueno, como son varios elementos, tenemos que distribuir mejor el espacio. Este texto, incluso el que está acá abajo, lo podemos bajar un poquito más. Entonces como les digo, yo les recomiendo que ustedes vayan ahí separando los elementos. Y en esta parte de acá pasa lo mismo que les había dicho anteriormente. El barco que está en esta parte choca un poco con lo que sería el texto, y como el barco la verdad es que le da mucho protagonismo a nuestra imagen, debemos de mover nuevamente nuestra imagen. Y bueno, acá tendríamos nosotros que buscar una mejor posición para lo que sería este barquito o para el texto. Entonces yo creo que es más fácil buscarlo para lo que sería el barco, entonces vamos a tener que moverlo. Para esto yo voy a hacer más grande mi imagen y bueno, la voy a poner más o menos aquí. Yo creo que se ve bastante bien y bueno, así quedaría nuestra imagen.
Como ven, es muy fácil hacer este tipo de imágenes, ya depende mucho de su creatividad, como les digo, para lograr que algo se vea bien. Puede ser una imagen así, puede ser una imagen así como la que tenemos, incluso les enseñé varios ejemplos anteriormente. Y bueno, también quiero recordarles que ya hay muchos tutoriales en mi canal acerca de diseños que incluso ustedes pueden adaptar e implementar para sus redes sociales y que queden como imágenes de portada. Recuerden que si tienen algún trabajo me lo pueden compartir en mis redes sociales. Recuerden seguirme también en Facebook e Instagram. Y bueno, pues esta plantilla también se las voy a dejar descargable en la descripción del video para el que la quiera utilizar. Y bueno, pues muchas gracias a todos, espero que este tutorial les haya gustado, les haya servido. Si fue así, por favor suscríbanse, comenten, regálenme un like y nos vemos en otro video.